Buenas noches, jóvenes. En este momento pues vamos a hablar sobre lo que es los conceptos introductorios en la parte de redes, en este caso, ¿cierto? Básicamente pues lo que se va a considerar el día de hoy, ¿sí? Es la forma en cómo se va a abstraer el concepto de red. El concepto de red, cómo lo van a mirar desde el punto de vista de la vida cotidiana. Vamos a considerar cómo desde las particularidades de las formas y la consideración de estudiar las redes trabajamos sobre las topologías y conocemos en ese caso cómo interrelacionar dispositivos para que construyamos entornos de esto distribuidos, aplicados en cualquier ambiente como son la pequeña o la mediana empresa, en este caso. De todas maneras, una característica importante sobre el conocimiento que se está manejando es saber disponer y tecnológicamente de las cosas allí, de cómo relacionarlas y a partir de allí conocer sus características básicas para que nosotros logremos conceptos de comunicación y obviamente entender cuál es el concepto tendencioso que va a considerarse para manejar las grandes redes en este caso. Entonces, vamos a conocer conceptos de cómo supuestamente están los dispositivos conectados, cómo supuestamente interrelacionarlos desde el punto de vista funcional, en ese caso, cómo se supone que nosotros hablamos en el concepto de las redes como plataformas, en ese orden de ideas, y pues obviamente hablar de lo que es el concepto cambiante de lo que posiblemente nosotros abstraigamos como red. Entonces partimos del hecho como primera medida de que pues las redes, en este caso les voy a contar, están realmente partiendo desde el año 1969. Esa línea de tiempo todavía está un poquitico, digamos que adelantada. En el 1969 realmente se comenzó a crear los albores de lo que hoy en día se conoce como Internet, en este caso. Y obviamente una de las cosas puntuales es que después de por allá los años 70, 80, comenzaron a recrearse unas necesidades específicas por tener un concepto normalizado en el manejo de las redes. Es cuando de pronto en ese caso comienzan a surgir conceptos como el de las familias de protocolos, en ese sentido como el que se denomina TCP/IP. Pero entonces, en cuanto a la actualidad y en cuanto a la funcionalidad, podemos decir que en ese caso, desde el año 92 hacia acá, se ha recreado ese concepto de usar las redes. Entonces, habíamos partido de una fundamentación en donde se especifica que primero se arranca con la computación fija y es que el usuario busca el dispositivo y a partir de eso, en ese caso, se comienza a discernir sobre lo que se puede hacer en ese caso. Entonces, funcionalmente, allí se comienzan a determinar trabajos, actividades, desarrollo, absolutamente todo, prácticamente todo lo que hoy en día hacemos está alrededor de lo que es la computación. Pero en ese modelo hubo un crecimiento y una evolución y obviamente se comenzó a considerar que ya la idea fundamental no era que uno tuviera que ir a los dispositivos, sino que los dispositivos en ese caso fueran con nosotros. Es cuando comienza a aparecer la computación móvil, en ese orden de ideas, la telefonía inalámbrica en este caso y todo lo que supuestamente comenzó a armarse desde el contexto inalámbrico y estamos hablando del año 2000. Luego, miren bien lo que va a suceder y es la evolución de todo eso que estaba sucediendo desde el año 2000 para acá y estamos hablando desde hace 20 años y comienza a cosecharse un concepto que hoy por hoy apenas estamos terminando o comenzando a vivir, que es el concepto de Internet de las cosas. Y digamos que ya para este momento y este entonces el crecimiento del Internet ya había en ese caso se había elevado y de hecho hay una de las cosas fundamentales que hay que mencionar sobre el concepto del Internet y es que no hay un modelo matemático para discernir cuándo supuestamente el Internet se puede proyectar. ¿Por qué? Es que no existen teorías en ese caso. Y ya hoy por hoy, digamos que para el 2020, hoy por hoy nomás, estamos hablando de un concepto de alta sinergia y alta integración en el cual las personas, procesos, datos y cosas interaccionan. Entonces es como haber considerado la madurez de lo que es el IoT o el Internet de las cosas. Y lo que tenemos hoy en día se llama el IoE, que es el Internet de todo. Entonces, uno en estos momentos está aspirando a que más o menos se crezca cada día o cada cierto tiempo en que haya más de 50 millones de cosas en ese sentido conectándose a una infraestructura de red. Ahora, también podríamos decir que es que resulta que cada cierto tiempo 50 mil millones de cosas ya están conectadas. Entonces,
¿Por qué estamos diciendo esto? Lo que pasa es que miren lo que está sucediendo acá. Mire que no está distando mucho de lo que hemos estado haciendo nosotros. Ahí tienen ustedes un concepto de comunidad global, en el cual precisamente de forma presente, de cuerpo presente, hay 5 personas. Pero hay otras 4 que son prácticamente el 50% de una reunión que están de forma virtual. O sea, esta idea de la virtualización, esta idea de lo que le dice la gente de virtualización está mal aplicada. Se los voy a decir por qué. Porque es que realmente nosotros estamos trabajando bajo un concepto que es mediado por las tecnologías de la información. Si ustedes me preguntan a mí en ese sentido, pues obviamente han habido eras, y eso ha ido de la mano con el crecimiento de las redes y del mismo Internet. Anteriormente, por ejemplo, para ir uno a una entrevista de trabajo, uno tenía que volar en avión a ese sitio. Ahorita lo hacen remotamente. Ya esas cosas ya no existen. Entonces, desde ese punto de vista, todo el mundo ha tenido que considerar el impacto que tienen las redes en la vida cotidiana. Por ejemplo, se sabe que con las redes se aprende y se respalda el concepto del conocimiento, y no solamente el concepto del conocimiento, sino la acción de aprender, porque es que el que tiene que usar una red tiene que entender que tiene que aprender, no usar solamente. Lo que pasa es que esas son de las cosas que potencialmente la gente pierde en sus papeles. Otra de las cosas que específicamente tienen que considerar es que con las redes nosotros soportamos los procesos de comunicaciones. Y los ingenieros de redes sí que es cierto, porque es que una cosa es el ingeniero de sistemas, que convencionalmente le dicen mal llamado ingeniero de sistemas, porque es que no hay ingenieros de sistemas, realmente. Sí, por el nombre es que aquí en Colombia existe eso, pero realmente no existen los ingenieros de sistemas, porque es que serían los ingenieros del todo, del trabajo con el todo, porque sistema lo es todo, en este caso. Y existen en ese orden de ideas también la gente que supuestamente respalda su trabajo desde el concepto de la interconexión, y obviamente no solamente eso, sino el concepto de la diversidad, del manejo específico de lo que son el ocio y el descanso, ¿no? Porque ya hoy en día pues nuestra cultura nos ha llevado a disponer de básicamente, por ejemplo, ahorita estaban hablando de la Champions y que no sé qué cosa y que no sé cuántas, bueno, o sea, eso es dónde está sucediendo, por ahí en otro lado del mundo. ¿Cómo nos damos cuenta? Por la interconexión que existe. Pero de resto, si eso no existiera, le cuento que nadie se da cuenta. Ya, en este caso. Bueno, señor. Usted dice que, digamos, entonces el ingeniero de sistemas no debería llevar No, ese nombre. es que el ingeniero de sistema no debería llamarse ingeniero de sistema, porque es que... Ingeniero de redes, No, espérate un momentico. Espérate un momentico. El ingeniero de redes trabaja en redes. El ingeniero de electrónica trabaja específicamente en temas relacionados con lo que hace su nombre. Un ingeniero de plataformas de software, un ingeniero de desarrollo de software, un ingeniero informático o teleinformático es de pronto más adecuado nombrarlo. Lo que pasa es que todo tiene que ver un poquito con la forma en cómo culturalmente afectamos las cosas. De hecho, podríamos decir que el ingeniero de sistema, es que todo el mundo piensa que un ingeniero de sistema es el que está sentado en un computador y está chuzando teclas. No, un ingeniero de sistema, a eh, programar. y ni siquiera eso, de pronto alimentando datos puede ser, o de pronto obrando un sistema. En ese caso, el ingeniero de sistemas sería un ingeniero que tuviera un barrido en conocimientos muy alto. Yo quisiera ser un ingeniero del sistema, porque resulta que el sistema como tal, hablemos de un sistema que está conectado en red. Mire cuántas cosas y componentes tiene un sistema conectado en red. Tiene un ambiente lógico, un ambiente de software, un ambiente de sistemas operativos, un ambiente de aplicaciones y un ambiente de interconectividad. Y entonces un ingeniero de sistema tiene que entender, un ingeniero de sistemas tiene que entender que todos esos componentes son un todo y todos interaccionan entre sí para llamarse sistema. ¿Sí me están entendiendo? Es como el médico entiende que el cuerpo humano está lleno de sistemas. El médico, ¿qué hace? Interrelacionar cómo funcionalmente todos están estructurados e interrelacionados. ¿Me hago entender? Entonces son de las cositas que ustedes tienen que particularizar. Entonces, desde ese punto de vista, el concepto del ingeniero tiene que ser aplicado y perfilado. Entonces, un ingeniero de software o de informática, en ese caso, es mucho más, digamos, como más adecuado para denominar esa palabra. En ese caso, lo que pasa es que existen programas de ingeniería informática. O sea, si usted va y revisa en ese sentido cómo se oferta un programa de enseñanza, entonces pensarán que un ingeniero informático es menos que un ingeniero de sistemas. Es exactamente lo mismo. Bueno, sigamos. Entonces, ahorita hablamos de los contextos en los cuales se dispone la provisión de los recursos en una red.
Entonces fíjense que anteriormente existía el concepto del modelo cliente-servidor, estaba mencionando esa parte porque fundamentalmente las relaciones se establecían así. Hoy en día ya digamos que hay relaciones entre pares y obviamente todo esto ha permitido que uno extrapole ese concepto hacia lo que es de pronto las comunicaciones hasta entre los mismos dispositivos, las comunicaciones máquina a máquina, M2M. Pues ya esas cosas son fundamentalmente determinadas no solamente para que hoy en día existan plataformas de servicios en la cual converge todo. Esas plataformas de servicios pueden ser plataformas únicas. De hecho, pues esa es una de las cosas que tenemos que desarrollar en este curso, porque nosotros podemos tener diferentes tipos de servidores ofertando servicios en recursos distribuidos, no todos convergentes en un mismo punto, como está mostrándose en la gráfica en este caso. Entonces, eso nos lleva a pensar la forma en cómo los dispositivos y las consideraciones interrelacionadas están conectadas. Por ejemplo, podemos mencionar que ustedes conmigo están conectados punto a punto, ¿cierto? Pero yo con ustedes estoy conectado punto a multipunto, porque es que esto va a determinarse de acuerdo a las cosas, como fundamentalmente en ese sentido va a fluir la información. Entonces yo, por ejemplo, con ustedes estoy especificando un modelo de broadcast, porque estoy hablando desde mí hacia todos. Pero si uno de ustedes me habla a mí, ese modelo de comunicación no se especifica en broadcast. Funcionalmente se especifica en unicast, porque es para mí. Y si suponemos desde este punto de vista que queremos hablarle a un cierto contexto, en este caso, supongamos que todo el contexto del campus esté con necesidad de escuchar qué estoy diciendo, pero yo solamente estoy hablando para ustedes, entonces ustedes estarían calificados como en un contexto de comunicaciones tipo multicast, porque serían un grupo selecto con respecto a la totalidad de los demás, ya en este caso. Bueno, entonces habíamos mencionado que funcionalmente hablando hoy en día las redes se pueden disponer por ciertas categorías con las cuales uno puede decir que está compuesta este mismo concepto. Las redes están compuestas en ese caso por dispositivos, ¿cierto? Que son los elementos que están fundamentalmente asociados a través de unos medios que son los que interrelacionan dispositivos en ese caso, y obviamente sobre ellos lo que funcionalmente se busca es que haya como resultado de ciertas acciones unas cosas que llaman servicios. O sea, en ese orden de ideas, los servicios son en ese sentido el evento, digamos que señalado para que supuestamente se trabaje en red. O sea, usar un servicio, obtener un servicio, disponer un servicio es lo que supuestamente determina trabajo en red. Ahora, en ese orden de ideas también considerando estaba lo que se determina como dispositivo final. ¿Qué es un dispositivo final? Pues son los elementos de o son los elementos que están en los extremos de las redes. Entonces, habíamos mencionado que hay computadoras, y dígase como computadora todo aquello que porta un procesador y tiene una estructura en la cual en este dispositivo se determina una característica fundamental para las redes, y es definirlo como un host. Y se define como un host cuando este dispositivo porta una identificación lógica, que en este caso va a ser denominada y determinada más adelante por un protocolo que se llama protocolo IP. Entonces, ahora, todos los dispositivos finales convergentes, en este caso, deberían de portar un ID de identificación lógico, o sea, tener un host. Entonces, de hecho, todo lo que ustedes están viendo, en este caso mencionado como dispositivo final, debe ser un host. O sea, en ese caso son teléfonos IP, terminales de cualquier clase, cámaras de seguridad, PDA, dispositivos smartphones, tablets, lo que usted quiera, y todo supuestamente tiene que alojar un concepto de host. Ahora, vienen los dispositivos intermediarios, que son los dispositivos de interconexión o dispositivos de acceso. En ese sentido, pues vienen de acuerdo a unas determinadas clases. Entonces, se mencionan que modularmente existen, en ese caso, dispositivos que permiten tener una consideración multiacceso, que son de pronto en ese caso los switches y los APs inalámbricos o los puntos de acceso, en ese sentido, y están los dispositivos que permiten hacer interconexión entre redes, que desde ese punto de vista están definiéndose como aquellas cosas que son capaces de relacionar una red con otra, que en ese sentido se denominan enrutadores o routers, ¿cierto? Pero que adicional a eso pueden existir dispositivos, puntualmente hablando, que definen ciertas características y ciertas especificaciones que ayudan a que la red tenga una funcionalidad mucho más digamos que eficiente en ese caso,
que pueden considerarse revertido esto en conceptos de seguridad. A estos tipos de dispositivos se les dice firewalls, ¿ya? Bueno, y llegábamos a considerar también en ese sentido los medios de red. Pero en ese punto podríamos decir que los medios de red están caracterizados específicamente de una manera muy directa, que son y dispositivos específicamente hablando caracterizados como medios, perdón, específicamente medios tangibles y medios no tangibles, ya en ese caso. Entonces estábamos hablando de que los medios tangibles son todos aquellos que vienen dispuestos sobre características de implementación con materiales metálicos y obviamente con diferentes tipos de materiales a los metálicos, como por ejemplo son los sustratos de cristal, que allí es donde uno encuentra otros tipos de medios. De hecho, dentro de los medios tangibles tenemos nosotros, en este caso, los medios metálicos que se disponen por cobre, por aluminio y por otros tipos de materiales, y en ese caso también encontramos la fibra óptica. Y están, en ese sentido, los medios intangibles, que son los que supuestamente uno denomina como radioaccesos o accesos inalámbricos. Ahora, hay una forma mejor de definir esto, y no es decir que son tangibles e intangibles, se los digo de una manera mucho más técnica. Esa manera técnica, específicamente hablando, define que es que donde va confinada en la estructura del medio la señal, se dice que es un medio, en ese caso físico, ¿sí? Y obviamente donde no se puede confinar la señal y la señal va dispersa en el ambiente, se dice que es un medio que no confina la señal. O sea, ahí es donde estaríamos hablando de los medios intangibles. O sea, donde aquellos que vive la señal confinada y aquellos donde vive la señal no confinada, en este caso. Bueno, vienen ahorita ciertas consideraciones de cómo entender las redes, ¿cierto? Bueno, nosotros tenemos una notación. De hecho, fundamentalmente los dispositivos finales, los dispositivos intermediarios, los mismos medios de red se representan por ciertas formas de conectarlas a nivel de grafos. Nosotros vamos a partir del hecho de que vamos a estar usando modelos de comunicaciones, y esos modelos de comunicaciones se implementan son precisamente a partir de implementaciones que puntualmente nos permiten a nosotros hacer modelamiento, ¿ya? Otra de las cosas que están asociadas acá es de pronto entender y abstraer el concepto de lo que es una topología. Se ha mencionado que la palabra topología está disponiéndose desde ese punto de vista como una palabra compuesta, donde en este caso las partes de estas son topos y logos. O sea, topos es formas y logos en ese caso es estudio. Entonces topología querría decir el estudio de las formas. Entonces para nosotros estudiar redes estamos partiendo del hecho de que fundamentalmente usamos dos conceptos, un concepto de topología física y un concepto de topología lógica. Entre ambas cosas tiene que haber una consideración unificada. Entonces, para que se unifiquen tanto la una como la otra, tiene que haber en ese caso una concordancia funcional. Entonces, no podemos montar topologías lógicas sobre cualquier topología física, en ese sentido, ¿ya? Y viceversa. Entonces, probablemente la topología lógica impere más sobre el concepto de topología física, porque podemos tener muchas topologías físicas y una única topología lógica, y es lo que determina precisamente el concepto de entender la parte de estándares en cuanto a las redes, en este caso. Pero pues un ingeniero de redes tiene que entender ambos conceptos. De hecho, nosotros aquí trabajamos más sobre cómo abstraer una topología lógica funcional que evidentemente le dé bastante, digamos, como asertividad a lo que se hace a nivel de funciones dentro de una topología física. Bueno, entonces vienen ahorita los tipos de redes. Supuestamente los tipos de redes más comunes de acuerdo a las infraestructuras que supuestamente uno monta son básicamente dos, aunque hay un concepto de distancias asociado a esto. De hecho, pues los tipos de redes más comunes son las redes LAN y las redes WAN. LAN quiere decir red de área local, WAN quiere decir red de área extensa. Aunque, repito, existen otros tipos de redes. Por ejemplo, una variabilidad de la red LAN son la WLAN. Y una variabilidad un poco más pequeña de las redes WAN son las redes MAN, en este caso. Y una especificación de acuerdo a la funcionalidad son las redes SAN. Es la red de área de almacenamiento. Existen muchísimas tipos. Por ejemplo, están las redes HAN, que son las Home Area Network. Están las redes PAN, que son las Personal Area Network. Y así sucesivamente. Pero entonces,
¿Qué lo define realmente a este contexto? El manejo de la distancia de interrelación que tenemos entre enlaces y dispositivos. Bueno, entonces hablemos en principio de lo que es una red de área local. Considerando esta parte, una red de área local, puntualmente hablando, pues va a ser aquella que sencillamente proporcione un nivel de conectividad a entornos relativamente pequeños, en este caso. Podríamos decir que los entornos de conectividad de una red LAN, a nivel, en ese caso, a ese nivel, deben de tener cubrimiento de distancias por debajo del kilómetro. Eso es una red LAN. ¿Sí? En ese orden de ideas, todos los dispositivos que en un radio de acción por debajo de un kilómetro, en ese caso, se dispongan, se dice que están dentro de una red LAN. Pero una red WAN no podemos decir que es a partir de un kilómetro, porque es que existen otros tipos de redes. Podríamos decir que una red WAN puede interconectarse cuando en ese caso la disposición funcional implica que haya una separación de distancia mucho mayor al kilómetro. Yo diría que una red WAN puede considerarse con manejos de distancias por encima de los 20-30 kilómetros. Lo que esté intermedio podría considerarse de pronto una red de área metropolitana, una red MAN, en este caso. ¿Ya? Bueno. Y hablemos ahorita de una cosa que llama... Qué pena, una preguntita. Sí, señor. Lo que está en intermedio se puede considerar como Una red de área metropolitana. Una red MAN. En este caso. Que es la que está determinada allí. Una red de área metropolitana donde se contextualiza por su funcionalidad en lo que es el despliegue de un casco urbano de una ciudad específicamente hablando. O sea, por ejemplo, si queremos hablar de un concepto de Smart City, un concepto de Smart City está asociado a una red de área metropolitana, ¿cierto? Y no es un contexto WAN, porque es un contexto dentro de una red de área metropolitana para una ciudad, que está compuesta de... podría ser una red WAN. No, no puede ser red WAN porque está dentro de un área metropolitana. ¿Cuál podría ser? Una red WAN, ¿cuál podría ser una red WAN? Por ejemplo, la interconexión de una ciudad con otra ciudad a partir de un enlace satelital. O la interconexión de una empresa en una ciudad con sus sucursales en diferentes ciudades. Eso podría ser un concepto de red WAN. ¿Está claro? Bueno. Entonces sigamos. Entonces íbamos a hablar ahorita de lo que es el Internet. De otras cosas, de aquí en adelante, pues solo por notación, Internet se debe escribir siempre con la primera letra I mayúscula. Entonces, porque estamos hablando de un concepto, ojo con esta parte, porque estamos hablando de la interconexión de redes que actualmente existe a nivel mundial y la interrelación que estas tienen en ese caso. O sea, para esto hay muchas ideas. De hecho, Internet... realmente Internet vive, puntualmente hablando, de la alimentación que le estamos dando a ciertos puntos de acceso que están interconectados a través de unos backbones de red que están dispuestos por todo el mundo. De hecho, el mar está lleno de este tipo de cosas, que son los cables submarinos. Entonces yo podría decir que física y funcionalmente el Internet que lo dispone. La dispersión de medios que existe en todo el mundo en ese sentido, y obviamente una de las cosas bien importantes, la dispersión de mecanismos de ofrecimiento de servicios y nubes de servicios que están también por todo el mundo. Entonces yo podría acceder a muchas partes, en este caso considerando específicamente por esta notación de este concepto normalizado el acceso a cualquier recurso. Entonces esto está estructurado. Entonces Internet, ¿qué es? Es una dispersión de muchas cosas. Ahora conectado a Internet existe mucho. ¿Por qué? Porque es que Internet es un concepto convergente, en donde no solamente existe ese concepto convergente porque todo se conecta allí, todo el tipo de comunicación está conectando ahí, sino que en ese caso también es ubicuo. ¿Por qué? Porque usted donde esté, quiera o no quiera, puede estar presente en Internet, así usted no se dé cuenta. ¿Está claro? Bueno, yo me imagino que de pronto sí. Ahora, hay otro concepto fundamental en ese caso, que es el concepto de intranet y de extranet. Y esto hay que definirlo puntualmente hablando. Entonces, por ejemplo, si yo estoy disponiendo funciones al interior de una red LAN, esas funciones de interconexión y trabajos específicos entre los dispositivos que pueden estar ofreciendo por procesamiento dentro de una red LAN están en el concepto de intranet. Y ya si desde ese punto de vista, en esa red LAN, que digamos está ubicada en una ciudad X, y queremos interconectarla con los servicios de una misma oficina que está en una ciudad Y, esa especificación fundamental puede estar disponiendo en ese caso un concepto de extranet.
Digamos que si desde esa red interna X quiere ir a buscarse un servidor que está en otro lado, entonces está haciendo trabajo de extranet. De hecho, en ese caso, el concepto de intranet supuestamente involucra lo que esté por dentro de un concepto, digamos, comercial o funcional o arbitrariamente definido para que se haga algo. El concepto de extranet supuestamente, por ejemplo, también puede ser aplicado al hecho de que existen específicamente usuarios y puntualmente proveedores y colaboradores que estén consumiendo los servicios de una red. Por ejemplo, nosotros podríamos estar en extranet, en este caso, digamos que con ciertas cosas, pero la verdad, lo que estamos haciendo hoy es un servicio de intranet, porque estamos conectados en una comunidad interna que pertenecemos a lo mismo y estamos hablando prácticamente bajo la misma funcionalidad y bajo la misma especificación, y, en ese caso un idioma muy particular, y estamos llevando funciones propias de nosotros. Entonces yo diría que eso sería un concepto de intranet, es que estamos dispersos. Ahora, si nuestra situación nos llevara a barrer un poquitico más distancias, puntualmente hablando, y a interconectarnos con otros tipos de sistemas, estaríamos hablando de conceptos de extranet. ¿Qué soporta esto? Pues la idea fundamental de que existe un concepto de convergencia que se llama Internet. Espero que les quede claro. Ahora, vamos a hablar de un poquito de lo que son las tecnologías de acceso a Internet. ¿Cuántas existen? ¿De qué clase son? Existen muchísimas en ese caso. Pues entonces, por ejemplo, como conexión de Internet existen básicamente bastantes. Primero que todo, pues hoy en día hay que partir del hecho de que el albor de esto y los inicios de esto estuvieron especificados o están especificados sobre el concepto de las redes telefónicas públicas conmutadas. Hoy en día se ofrecen accesos a Internet a través de tecnologías como el DSL. Otras empresas no ofrecen DSL, sino que ofrecen acceso por cable módem. Otras empresas no están ofreciendo interconexiones específicamente por cable módem, sino desde radioaccesos, o sea, usando específicamente el transporte de datos móviles. Otras empresas pueden ofrecer la alternatividad de no conectarse directamente por este tipo de especificaciones, sino a través de enlaces satelitales. Y otras empresas pues no solamente están ofreciendo manejo de datos por línea telefónica, sino que lo están haciendo a través de conmutación telefónica, que es lo que ya hoy en día no se ve. Entonces, esas opciones de conexión para acceder a Internet, utilizando el concepto del ISP, que es el proveedor de servicios, en ese sentido puede variar, y puede variar en condiciones, porque por ejemplo en este momento yo podría estar conectado a través de una especificación tipo DSL, y algunos de ustedes pueden estar a través de datos móviles o a través de cable, en este caso, o de cable módem. Las consideraciones pueden variar, no necesariamente eso me va a definir en ese caso, o sea, esto no define un ambiente de estandarización. No quiere decir que si yo no estoy por la tecnología que ustedes están, entonces yo no pueda verlos. ¿Por qué? Porque es que resulta y acontece que nosotros lo que estamos buscando acá es un ambiente de convergencia de funcionalidades y de aplicaciones. ¿Ya? Entonces, en este caso, estas serían las opciones de interconexión de lo que son usuarios con respecto a ISPs o proveedores del servicio de Internet. Pero las empresas, en este caso, pueden disponer por su necesidad de diferentes capacidades y mecanismos para interconectarse a redes de forma distribuida. Entonces, por ejemplo, pueden usar tecnologías que pueden ser el DSL, que pueden ser líneas dedicadas arrendadas, que puede ser el Metro Internet y que pueden ser también tecnologías soportadas en enlaces satelitales. Ahora, la funcionalidad no va, o sea, esto no quiere decir que pues obviamente esto tenga que ser estándar. Sucede exactamente lo mismo. Entonces lo que hace hoy en día es uno comprar un canal de comunicaciones para poder ofrecer servicios de conectividad. Eso sí tiene que pasar. ¿Está claro hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces ahorita hablemos sobre lo que es el concepto de convergencia. ¿Cuándo hay convergencia? Pues se dice que hay convergencia por el hecho fundamental en que nosotros encontramos aplicado al concepto del acceso, ¿sí?, un determinado mecanismo, pero ese mecanismo para cualquiera puede ser transparente. De hecho, fundamentalmente hablando, las redes de comunicación para la red de comunicación de datos es transparente en la forma en como usted esté conectado. La capa funcional en donde se mira la información es completamente diferente. Entonces, usted puede estar accediendo a través de interconexiones de computadores, terminales de datos, terminales de voz, radioaccesos, fundamentalmente hablando, en ese caso,
Y entonces lo que tiene que estar especificado sobre esta disposición es el hecho de que haya un acuerdo o regla estándar, básicamente para que esto se ejecute, en este caso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene uno que pensar? Pues obviamente sobre estas situaciones de las redes convergentes, pues uno tiene que disponer tecnologías. Y esas tecnologías nos llevan a pensar de que por donde estemos dispersos, en este caso, tienen que haber obviamente capacidades que esas mismas tecnologías puedan, para que esas mismas tecnologías puedan ser soportadas y puedan ofrecer el concepto de la conectividad. Ahora, en este caso tienen que considerar ustedes que el concepto que hoy en día estamos manejando tiene que ser un concepto bastante elaborado, y cuando hablamos de un concepto elaborado estamos hablando de un concepto confiable, en donde la palabra que ya se iría a disponer dentro de esto es la palabra arquitectura. Cuando hablamos de una arquitectura es supuestamente estamos hablando de un marco de especificaciones formales con las cuales en ese sentido se da un soporte. ¿Para qué? Para que prácticamente el concepto del servicio no solamente sea soportado, sino que también evolucione. Y a partir de allí, supuestamente, pues se proporcionen las funcionalidades del caso, determinando esto en unas ciertas características, como son en ese sentido el hecho de que se pueda disponer de una tolerancia a fallas, de una escalabilidad, de un concepto de calidad en el servicio, de un concepto de seguridad, para considerar esto como lo que tiene que uno llenarle de expectativa a lo que son los grupos de usuarios. Espero que haya quedado claro esta parte. Ahora, la tolerancia a fallas es algo que en una red confiable puede darse de cualquier manera. Por ejemplo, aquí tienen ustedes el método mostrado de tolerancia a fallas en una arquitectura conmutada por circuitos. ¿Qué es conmutación de circuitos? Miren bien. Entonces, la conmutación de circuitos fue un evento que se comenzó cuando las redes completamente que transportaban realmente información no existían. Existían en las redes que transportaban voz. Entonces, la red que transporta voz convencionalmente se le conoce como red de conmutación por circuitos, es la red telefónica. Entonces, supuestamente una red telefónica establece, en ese caso, que obviamente pueden existir muchos circuitos de comunicaciones, pero tienen una cantidad finita. Y estos básicamente pues se van a ocupar dependiendo de los periodos de ocupación, valga la redundancia, en donde supuestamente pueden haber puntos pico en los cuales algunas de esas posibles llamadas no puedan ser servidas, y en ese caso se deniegue el servicio. Entonces, de hecho, la posibilidad de que esto pase pues es probablemente está completamente abierta. Entonces, ¿qué se supone que soporta el concepto de la conmutación por circuitos? ¿Qué lo soporta? Precisamente conmutadores telefónicos. O sea, en otras palabras, también hay que decidir algo, y es que la conmutación por circuitos define un modelo de comunicaciones en ese caso, y ese modelo de comunicaciones se soporta en un concepto que es que uno dice que ese sistema es orientado a conexión. Cuando un sistema es orientado a conexión, debe definir por lo menos 3 instancias para desarrollar el concepto de la comunicación. Entonces, la primera instancia de esto es el establecimiento de la comunicación. La segunda instancia de esto es la transferencia de los datos entre una parte A y una parte B. Y la tercera instancia dentro de esto, que no está allí dicho, es la disposición de la liberación del canal de comunicaciones, o sea, la desconexión. Entonces, un sistema orientado a conexión, en este caso, se determina por el hecho de que en él se llevan a cabo 3 etapas: la transferencia, la interconexión, la transferencia de los datos y la desconexión. Bueno, luego vienen ahorita las redes de conmutación por paquetes. De hecho, fundamentalmente hablando, es un concepto que dista mucho, en ese caso, de la conmutación de circuitos. Conmutar por paquete y conmutar por circuitos pues solamente se parece realmente no se parecen en nada, porque fundamentalmente la red de conmutación de circuitos están dispuestos por conmutadores telefónicos. La red de conmutación por paquete están dispuestos por mecanismos intermediarios convergentes, que en este caso pueden ser enrutadores dispuestos en ese caso en una única red que se llama Internet. Nosotros podemos tener desde ese punto de vista, en este caso, redes telefónicas por ciertos sectores, pero del Internet lo tenemos por todo el mundo. Entonces, en este caso, la consideración de que esto sea conmutado por paquete en ese sentido es que pueden haber muchas rutas en ese orden de ideas, pero ninguna ruta es fija, no hay rutas establecidas fijas. En cambio, en una conmutación de circuitos sí hay rutas establecidas fijas. En una conmutación de paquete no se establece esto y se trabaja sobre la técnica del mejor esfuerzo, en este caso.
Ahora, ¿qué podemos decir con respecto a esto? Esto es no orientado a conexión. ¿Qué quiere decir esta situación? Nosotros podemos tener un rastreo de las cosas que están pasando a nivel del manejo de la acción, como primera medida, y no podemos predecir los estados. Ese tipo de consideraciones no se pueden trabajar acá. De hecho, fundamentalmente hablando, pues no es que sea un mal modelo, sino que es la forma en como el concepto de manejo de expectativa tiene que irse desarrollando. Yo contesto siempre y cuando lo que yo haya recibido haya sido lo correcto, o sea, yo confirmo. O sea, siempre se confirma por expectativa, en este caso. Entonces, esto tiene esa disposición. Si me estoy comunicando contigo y tú me envías algo y yo entiendo que no confirmo, entonces tú tienes que entender que lo que enviaste estaba malo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Volverlo a reenviar. Ahora, la disposición de esto es que esto no es orientado a conexión. O sea, aquí no hay un momento de interconexión, una transferencia de datos y una desconexión. Aquí solamente hay una transferencia de datos y una desconexión. Y obviamente el orden de la información aquí no prima. De hecho, fundamentalmente hay estructuras protocolares que hacen que esa información que está allí desordenada pueda ser ordenada en el destino, en este caso. ¿Existen? De todas estas cosas vamos a estar hablando, ¿sí? De hecho, esto hace que fundamentalmente nosotros lleguemos a otro concepto. Miren bien, aquí se está hablando de un concepto de red que se llama red escalable. Entonces, esta red escalable, ¿por qué puede estar compuesta? Esta red escalable puede estar compuesta, en este caso, en la periferia, por redes supuestamente dispuestas de conmutación de circuitos que están interconectadas a través de redes de conmutación de paquetes a nivel mundial. De hecho, por ejemplo, fundamentalmente, eso es una forma de decirlo, aunque supuestamente en este caso, ¿cierto? Aquí estamos hablando de los tires. Aquí, por ejemplo, lo que está conectado a los ISP de nivel 1, esto sería un tier 1. Los que están conectados a los ISP de nivel 2 sería el tier 2. Y los que están conectados en este caso en la periferia son los tier 3. Entonces, eso es un modelo supuestamente de consideraciones que habla sobre instancias jerarquizadas en las mismas redes. ¿Y de qué están compuestos en este caso? Esto no es un modelo puntualmente hablando para aplicarlo tan fácilmente, pero se pueden extrapolar sus ideas. Y de hecho podemos estar especificando esto para lo que es la construcción específica de los modelos del actual Internet, ¿ya? En este caso. Ahora, partiendo del hecho de que estamos usando servicios, entonces una de las cosas fundamentales con las cuales estamos nosotros determinando el trabajo de esto es el hecho de que haya una provisión de calidad en el servicio. ¿Por qué se habla de esto? Se habla de esto porque puntualmente la calidad en el servicio viene siendo un aspecto, digamos que necesario y requerido de muchas maneras. De hecho, las comunicaciones, por ejemplo, supuestamente que son sensibles a ciertos manejos, como por ejemplo el tiempo, en este caso, tienen que tener un concepto de manejo de prioridad bastante alto. Por ejemplo, lo que es el teléfono y la distribución específica de estándares multimedia, en ese sentido requieren de márgenes de calidad en el servicio. Las comunicaciones que son independientes del factor tiempo, pues obviamente no son consideraciones que estén, digamos que trabajando bajo la característica fundamental que necesiten altas condiciones de calidad en el servicio. De hecho, pues es importante entender esto de una manera. Por ejemplo, los conceptos de manejo de voz y de video requieren de márgenes de estándares de calidad en el servicio. Otros tipos de información que son supuestamente manejados desde el punto de vista asincrónico, entonces no necesitan márgenes de calidad en el servicio. Entonces, otra de las cosas que fundamentalmente tenemos que considerar nosotros en las redes confiables es la provisión de seguridad. Por ejemplo, pues hoy en día pues hay que entender de que existen muchas personas detrás de lo que es la determinación puntual de lo que es una arquitectura de seguridad. La seguridad, fundamentalmente hablando, se determina específicamente, en este caso, como aquella cosa, ¿cierto?, que hace que supuestamente un sistema sea mucho más confortable. Entonces, ¿qué se debe hacer? Pues aislarse de lo que son competidores, estafadores, delincuentes, ladrones de identidad, impostores. Para que esto pase, hay que montar dispositivos que delimiten puntualmente esta labor. Y esta labor se hace, perdón, se hace puntualmente para alejar a esta gente indeseable, terminando políticas de acceso y encriptación de datos. ¿Para qué? Para proteger específicamente la forma en que trabajamos, la forma en que aprendemos, la forma en que vivimos
y la forma en que jugamos. O sea, usted le coloca seguridad a lo que usted básicamente para usted tenga valor. Entonces, si usted es de los que quiere salir a la calle desnudo y piensa que no le va a pasar nada, entonces piense muy bien lo que estamos hablando el día de hoy, porque es que la seguridad hay que proveerla. Si usted es de las personas que salen a la calle forrado en billetes por todo el cuerpo y piensa que no le va a pasar nada, está haciendo una cosa que es exponiendo su integridad, y en las redes se expone la integridad. Por ejemplo, en las redes la integridad que se expone puntualmente hablando siempre es el hecho de que se tienen en ese caso de forma abierta el manejo de la información, porque es que la información es la que cuesta. Ya, en este caso. Entonces, sobre el manejo de las tendencias que existen en ese sentido, hay algunas tendencias que supuestamente están muy, digamos que, en furor. Por ejemplo, podemos decir nosotros que una de las cosas fue de que se usaron tendencias tipo bio. Habían otras cosas que supuestamente determinan la colaboración en línea, y había otras cosas que hoy en día pues hace que supuestamente converja. Se dice que para el 2020 el 90% del tráfico mundial es multimedial y se va a manejar por video. Y en ese caso prácticamente todo se va a soportar sobre esquemas de almacenamiento bajo las nubes. ¿Ya? En este caso. Entonces, desde ese punto de vista, ya, digamos que si nosotros de esas tendencias hablamos del BIOT, traer su propio dispositivo, pues esto es una de las cosas que fundamentalmente hace que uno de pronto de cierta forma le abra cierto hueco a la integridad de ciertas empresas, aunque pues algunas empresas permiten a los empleados manejar sus propios dispositivos. Pero fundamentalmente pues esto trabaja bajo modelos de confianza en este caso. La colaboración en línea pues es de las cosas que prácticamente hoy en día se llevan más a cabo. Prácticamente pues podemos decir que las videoconferencias, el manejo de mensajería, el concepto del intercambio de datos por aplicaciones móviles, la telepresencia, que ese es el aspecto que fundamentalmente estamos haciendo nosotros acá. Eso es un aspecto que llama telepresencia, porque nosotros estamos aquí presentes todos en este caso. Entonces, de hecho, estamos no solamente ya haciendo telepresencia, sino conferencia en línea, ya en ese sentido. Y obviamente pues estamos llevando a cabo, si por ejemplo entre nosotros acá hacemos intercambio de mensajes, estamos haciendo mensajería también. Bueno, de considerar acá pues las comunicaciones de video, pues había mencionado esta parte, ¿no? Entonces habíamos dicho en este caso que las personas están cada vez más conectadas, que la población mundial y los usuarios de internet prácticamente pues estamos diciendo que ya el tráfico fundamental de internet no es tanto datos, sino ya es mucho más multimedial. Ya la gente prefiere ver más videos. Hoy en día, por ejemplo, durante el concepto de la pandemia, la gente se preocupó más por ver televisión, y es no televisión especificada por mecanismos convencionales como el cable, sino televisión especificada por canales de datos, canales de información. Ya en este caso. Aquí vienen otras tendencias, que es la computación en la nube. Entonces existen en ese caso 4 tipos de nubes principales. Ojo con esto. Están las nubes públicas, que son a las que puede acceder cualquier persona con un mecanismo de acceso cualquiera, independiente de cómo esté dispuesto esto. Están las nubes privadas, en ese caso, que pues obviamente son nubes que están cerradas para que solamente ciertos elementos y ciertos dispositivos y ciertos usuarios puedan acceder. Están las nubes personalizadas, que específicamente es una variación de las nubes privadas, porque uno no va a personalizar una nube para que sea pública. Y están las nubes híbridas, que son conceptos mezclados de las anteriores. Entonces, yo diría fundamentalmente que yo puedo tener una nube híbrida que es personalizada y privada, más no que sea pública, en este caso. Ahora, dentro de las nubes que estamos hablando, deben existir unas cosas que llaman los data centers. ¿Qué es un data center? Pues un centro de datos, puntualmente hablando, se define como una instalación que se utiliza para alojar, pues, por ejemplo, conceptos de sistemas de computación y de almacenamiento de componentes relacionados, entre pues, los que uno puede mencionar como cuáles. Por ejemplo, tenemos allí, de hecho, centros de comunicación de datos, en este caso, y centros de datos para comunicaciones redundantes. Por ejemplo, lo que hoy se denomina las redes Edge. Las nubes de almacenamiento donde se disponen servidores virtuales de alta velocidad,
o las granjas de servidores, o lo que se consideraba antes como los famosos clústeres de servidores, los sistemas de almacenamiento redundante, que en este caso están dispuestos mediante tecnologías tipo SAN, que son las redes de área de almacenamiento, ¿cierto? Y existen muchas cosas fundamentales, por ejemplo el concepto del Internet de las Cosas, el concepto de Smart City, las WSN, los dispositivos de seguridad. Son básicamente cosas que están cobijadas por las funcionalidades específicas de un data center, de un centro de datos, en este caso. Ahora, eso sucede para supuestamente disponer datos de forma distribuida, pero hoy por hoy existen tendenciosamente partes donde supuestamente existen otras redes contextualizadas, que son los automóviles, las redes de área personalizada y el hogar. O sea, todas estas tecnologías supuestamente convergen, en este caso, dentro de estos mismos entornos. Entonces, existen otros tipos de maneras de llevar información. Por ejemplo, existen las redes PLC, las Power Line Connections, que permiten enviar datos ya no por un mecanismo específico y determinado de red, sino por la misma red eléctrica. Y de hecho, pensaría yo que sería una de las buenas alternativas cuando desde ese punto de vista no hay posibilidades de implementar físicamente o de forma inalámbrica una red de datos. ¿Por qué? Porque son alternativas que existen para esto. ¿De qué se debe de depender acá? Pues se debe depender acá del hecho de que pues tenemos redes de datos que fundamentalmente tienen que soportarse sobre la preexistencia de un cableado eléctrico que tiene que estar en buen estado. ¿Ya? Si ese cableado eléctrico está en mal estado, pues eso no sirve. Bueno, vienen otras cosas fundamentales para la casa, y el hecho es que, por ejemplo, yo puedo conectar una casa a través de puntos de acceso que se pueden enlazar a través de servicios de banda ancha inalámbrica mediante esos puntos de acceso y llevar señales a toda una casa. Entonces, en una casa puede estarse llevando a cabo, por ejemplo, un concepto de interconexión de dispositivos mediante el concepto de banda ancha, y estableciendo en ese caso pautas de conceptos inalámbricos, aunque todo esto hace parte fundamental de lo que es el desarrollo de soluciones tendenciosas para los entornos de un hogar, para el entorno de un hogar. Entonces, Profe, una sí pregunta, señor, gracias a esto digamos, se puede decir que se deriva o nace la domótica. de hecho la domótica es una forma de decirle, a ver, es que tenés que tener en cuenta una cosa, de hecho la palabra domótica diría yo que está en aras de recogerse, porque es que la domótica o está en aras de robustecerse, pero no como domótica. Porque yo te podría hablar en este caso de una red HAN dentro de un hogar en donde supuestamente esto es soportado por un concepto de Internet de las Cosas, y en ningún momento se estoy hablando de domótica. Ok. Ya, porque pues yo ya no le diría domótica, te estoy hablando del Internet de las Cosas aplicado a una casa. Y eso hace básicamente lo mismo, ¿no? En este caso. Lo que pasa es que es una forma de decirlo. Lo que pasa es que la domótica tuvo su auge, su furor en cierto momento. Pero ¿qué pasaba en ese entonces? Nadie se le imaginaba que yo podía tener una licuadora con dirección IP, una nevera con dirección IP, prácticamente todo reconocido, y que me estuviera botando estados, en donde esos estados para mí eran importantes de yo leer y darme cuenta que estaba sucediendo con los dispositivos de mi casa, y yo poderlo hasta programar y poderles darles órdenes, ya en ese sentido. Lo que pasa es que la domótica estuvo más asociada al concepto del control, y el concepto del control era un punto más plano. Aquí el concepto es mucho más elaborado en ese orden de ideas, ¿no? Bueno, hablemos de las cosas que tienen que pasar con las redes, que es el futuro de las redes. Entonces, hoy en día, pues, lo que hay que pensar es que, pues, salir a internet es como salir a la calle, ¿no? Y es como llegar a ir a un sitio inseguro. Entonces, para ir a salir a la calle, pues hay que tener cuidado. Y de pronto, pues en ese caso, si usted quiere atravesar una calle, pues tiene que tener cuidado. Lo mismo pasa con internet, la misma cosa. Si usted, por ejemplo, sale a la calle a buscar problemas, pues problema va a encontrar. Si usted se mete a internet a buscar problemas, pues problemas va a encontrar. Si usted está haciendo cosas en internet que no debería estar haciendo, como las cosas que usted de pronto no debería estar haciendo en la calle, pues va a tener problemas. Entonces, pues hay muchas máximas, ¿no? Por ejemplo, uno puede decir, dime que navegas y te diré lo que eres. En este caso, cuál es tu, o sea, por la papelera de reciclaje tuyo, caracterizaré tu vida. Entonces, claro, entonces, ¿quién sabe qué andas escribiendo y borrando todo el tiempo? Desde ese punto de vista. O por los historiales que yo veré en tus navegadores, serán tus tendencias de comportamiento. Y es cierto.
Porque pues obviamente uno que hace en un computador, pues uno lo que hace es o trabajar o no trabajar. Entonces, partan de ese pequeño detalle, porque el que trabaja, pues trabaja, y el que no trabaja, pues no trabaja. Sencillamente eso. Es como el que dice que es que no, yo apenas estaba aquí en el celular haciendo nada. ¿Quién sabe qué está haciendo? Probablemente está haciendo cosas, digamos que incómodas para muchos, porque la gente cuando supuestamente está con los celulares se esconde, tapa el celular, le pone bloqueos y todas estas cosas, porque no quieren específicamente que vean cómo es realmente su perfil personal en ese sentido. Entonces, eso es un problema de intranquilidad que vive mucha gente. Por ejemplo, pues bacano esa persona que dice, ahí está mi celular, abre lo que está abierto, busque lo que quiera o llame, haga lo que le dé la gana. Cambio otras personas que no sueltas en el celular ni por joder. Y mejor dicho, tiene unas contraseñas inmensas y unos patrones de bloqueo pues bien complicados que no lo dan sino ellos. Y el día que les olvide se jodieron. Complicado el asunto, ¿no? En este caso. O sea, todas las situaciones son fundamentadas en ese caso por un concepto de cultura que muchos de nosotros no hemos sabido aceptar o adoptar. Está en ese caso. ¿Y eso qué involucra? Pues involucra que hayan específicamente cosas que estén asociándose a las amenazas que pues puede tener la información que se está teniendo en cuenta o manejando. En las redes supuestamente pues obviamente uno puede ser objeto de amenazas internas. Pues obviamente si usted está haciendo transacciones bancarias en su computador, ¿para quién es atractivo eso? Pues para usted y para el que lo quiere robar. ¿Para quién más? Entonces es como llegar y decir, bueno, yo me voy para la calle y no me pongo ropa. Usted va a pensar es que nadie lo va a ver. Y sí van a haber personas que lo van a ver. Lo mismo pasa en el internet. La misma cosa. Entonces, como para que se den cuenta de eso. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cierto? Las amenazas de seguridad que pueden estar arrojando las redes, en este caso, pueden de pronto caracterizarse y de pronto definirse con algunos conceptos. Por ejemplo, si usted sale a internet y sale a buscar problemas, es probable que se traiga, como hoy por hoy, un virus, un gusano o un caballo de Troya. O sea, ¿qué quiere decir? Si usted está haciendo cosas indebidas, si usted sale por ejemplo, hoy en día a la calle a buscar problemas, pues se trae un COVID, ¿ya? O se trae cualquier cosa, o se trae un robo encima, o hace cualquier cosa, si sale a buscar problemas. Ahora, también puede ser el caso de que si usted sale al internet y no toma precauciones, entonces a ustedes le pueden estar clavando un spyware o un adware, que es lo mismo que estar en la calle de pronto que usted salga y lo estén puesteando para ver por dónde va, por dónde camina, y para que el día menos pensado le caigan encima. La misma cosa. Entonces, ¿eso qué genera? Pues probablemente lo estén preparando específicamente para que tenga usted un ataque de día cero o el ataque de hora cero, para que usted sea objeto de ataques de piratas informáticos, digámoslo en términos muy coloquiales, de ladrones de información, en ese caso, para que puntualmente a usted le nieguen un servicio desde ese punto de vista, o para que lo que es peor, usted sin darse cuenta le intercepten y le roben los datos. O lo que es muchísimo peor, que lo suplanten. Eso se llama robo de identidad. Y eso puede estar pasando de forma física y de forma virtual. Usted no necesita sino estar expuesto, básicamente. Entonces eso sí es realmente internet, ya en ese caso. Ahora, para poder contrarrestar esto, pues viene lo que uno puede considerar en trabajo en red. Entonces, la gente que trabaja en redes, por ejemplo, tiene que pensar que pues, todo no se resuelve con antivirus y spywares. No, señor. Entonces, muchas cosas toca considerarlas usando firewalls, usando sistemas dedicados, IPS, IDS, ACL, listas de control de acceso y redes privadas virtuales, o sea, canales puntualmente seguros en este caso. Y obviamente esa es de las cosas fundamentales con las cuales, obviamente, ya, entonces para que de pronto lo tengan en cuenta. Ahora, pues estos son básicamente cosas que son ejemplos de arquitecturas. Nosotros podemos trabajar con arquitecturas, por ejemplo, que tienen que ver con conceptos de colaboración, virtualización, data centers y redes de borde. Entonces son ejemplos de cosas que uno puede manejar acá. Se supone que supuestamente nosotros estamos llegando a aspectos de conocimientos con los cuales, en este caso nosotros en esta pirámide estamos arrancando, estamos en un aspecto básico. Entonces tenemos que supuestamente subir en esta pirámide de conocimientos, básicamente. Bueno, hasta el momento eso es lo que tenemos aquí manejado. Voy a hablar de otras cosas puntuales, voy a hacer una pequeña pausa.